la anulabilidad o la anulación de este proceso por el incumplimiento de algunos de estos elementos fundamentales que garanticen el debido proceso de la fiscalización. Ya en el trabajo de campo y con la exhibición original de este requerimiento anterior, el auditor, como es usual, va a hacer entrega de los requerimientos específicos, en la que normalmente va a solicitar la elaboración de información complementaria de mayor detalle, de mayor profundidad. En algunos casos, por ejemplo, va a exigir la presentación de la estructura de costos por unidad de producto, los análisis de gasto, de combustible, personal, operaciones no domiciliadas, por repetir algunas, porque va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de contribuyente con la fiscalización. Una empresa vinculada al rubro de hidrocarburos, un fondo de inversión, una empresa simplemente comercial. Entonces el auditor fiscal va, en su proceso de investigación y de profundización, va a requerir al contribuyente información analítica, en la que nuestro colega va a tener que evaluar el tiempo y la calidad de la información que tenga que entregar al auditor fiscal. Hay una responsabilidad importante. Posterior a la entrega y manejando los plazos que el Código Tributario le plantea al contribuyente, y después de la elaboración de parte del auditor, es usual que esta resolución de requerimiento tenga que tener los elementos fundamentales respecto a la exhibición de los medios probatorios, fehacientes y de fecha cierta, la sustentación, la fundamentación de alguna observación que haya entregado el auditor y la exhibición o entrega de los medios probatorios. Entonces la atención del profesional de la contabilidad en esta etapa es fundamental, mirando luego los resultados de los mismos. En el marco de lo que establece el artículo 75 del Código Tributario, en la que discrecionalmente se le faculta al auditor fiscal para que éste comunique los resultados y observaciones del auditor, en la que se vincula ya la última etapa de sustentación y o descargo de las observaciones, ¿no es cierto?, sin entrar todavía a una etapa de carácter contencioso, el contribuyente en este nivel tiene la facultad de hacer la exhibición, entrega o fundamentación de las observaciones o puntos de atención que haya marcado el auditor en el requerimiento general o en los requerimientos específicos. Importantísima la labor, porque esto va a tener mucho que ver con lo que plantea el artículo 147 del mismo texto, en el sentido de la limitación de los medios probatorios que fueron formalmente requeridos y que no fueron presentados, exhibidos en su debida oportunidad. Recordemos que en el supuesto que se generara una controversia entre las observaciones del auditor y la fundamentación del contribuyente, en la siguiente etapa, en la etapa contenciosa, va a ser de trascendencia la presentación de los medios probatorios, pero obviamente de aquellos que hayan sido requeridos y presentados por el contribuyente. Ahora, ahí es bueno llamar la atención en el sentido de que los medios probatorios que no hayan sido formalmente requeridos, yo no pierdo ningún derecho de esta exhibición, presentación o fundamentación, inclusive en la etapa del proceso contencioso tributario. Pero en esta va a ser de trascendencia aún la posición que mantenga el auditor en el sentido de continuar con su observación. Ya en la otra etapa, en la etapa de reclamación o en la etapa de apelación, va a ser determinante la presentación oportuna en esta etapa del cierre de requerimiento, la exhibición de los medios probatorios o la sustentación correspondiente. Obviamente los medios probatorios van a tener que cumplir con condiciones básicas de fehaciencia o de fecha cierta, es decir, que hayan sido reconocidos por un tercero independiente de la relación jurídica, sujeto deudor o acreedor. Y aún en la etapa ya final de la entrega de información al auditor fiscal y a la
resolución por parte del auditor con la emisión de los valores, la resolución de determinación vinculada a las infracciones de carácter sustancial, ¿no es cierto?, respecto al pago del tributo, esto vinculado en la correcta determinación de la base imponible o en el proceso de liquidación de los créditos fiscales, en la notificación de la resolución de multa, en la que durante el desarrollo de la fiscalización se hayan detectado una serie de infracciones de carácter formal vinculadas a lo que establecen los artículos 173 hasta 178 del Código Tributario, y en otros casos también la notificación correspondiente de aquellas deudas autoliquidadas por el contribuyente con la emisión de la orden de pago. Pero acá también el punto de atención de parte de nuestro colega contador va a ser importante en la identificación de la naturaleza real de estos valores, porque seguramente en la práctica profesional hemos podido identificar casos en los cuales el autor, en un exceso de su facultad, emite una orden de pago cuando esto debe ser una resolución de determinación. Las cosas son lo que son y no lo que parece. Entonces nosotros tendremos que tener mucho cuidado, porque sabemos cuáles son las limitaciones cuando se emiten resoluciones de determinación o de multa respecto de una orden de pago en la etapa contenciosa. Como bien es conocido por todos nosotros, si nosotros queremos impugnar una resolución de determinación o de multa, tendremos todavía este plazo de evaluación de los 20 días de aceptación o en todo caso de impugnación o un reconocimiento parcial. Pero en el caso de la orden de pago, como sabemos, es un valor de cobranza ejecutivo y un requisito de admisibilidad es que, aunado el recurso de reclamo, tenga que ir la boleta de pago. Entonces, si la deuda es por 5 millones de soles, yo tendría, si quiero reclamar esa orden de pago, yo tendría que primero, ¿no es cierto?, adjuntar la boleta de pago, la constancia de pago de esa deuda, para luego recién entrar al reclamo o observación con la SUNAT. Y entonces, en esta etapa también hay una responsabilidad respecto de la identificación y análisis de las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, en el sentido de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa que tiene el contribuyente respecto a las observaciones que pudiera haber detectado de la labor del auditor en su trabajo de campo. Entonces mucho va a tener que ver el identificar si realmente la deuda liquidada correspondía a una orden de pago o correspondía a una resolución, para darle luego en la estrategia fiscal, si es que no estamos de acuerdo, la impugnación correspondiente, pero dentro del marco de que se haya girado adecuadamente. El Código Tributario garantiza que solamente se tenga que emitir la orden de pago en el caso de deudas autoliquidadas o determinadas por el contribuyente, y en el caso de deudas determinadas por la Administración Tributaria a través de su acción de control, las denominadas resoluciones de determinación o resoluciones de multa. Hay entonces una etapa de análisis de responsabilidad, pero ahí también todavía cabe la posibilidad de evaluar y de acogernos a los regímenes de incentivo tributario que establece el Código Fiscal. ¿No es cierto? Es decir, aún en esta etapa final está la participación del contador en el sentido de motivar, si que corresponde, el acogernos a un régimen de gradualidad o a un régimen de subsanación espontánea de infracción, en el supuesto de que los elementos de sustentación no tengan la fortaleza necesaria para ir a una contienda fiscal, a un reclamo, y entonces sea más conveniente, por interés de la compañía, por el tiempo que esto le va a incluir y por el costo que va a implicar entrar a una contienda fiscal, entrar a un régimen de incentivo, de reconocer a través, por ejemplo, de la presentación o exhibición de las declaraciones juradas rectificatorias, y acogerse a lo que establece el marco general del régimen de gradualidad, si es que está en infracción en lo que establece el artículo 173 hasta 177, o en todo caso, estas infracciones están tipificadas en el artículo 179, o 178, perdón, y entonces lo acogemos al descuento del 90, 70 y 50, que establece el régimen de subsanación espontánea de infracción respecto de las infracciones expresamente tipificadas los numerales 1, 3 y 7 del artículo 178 del Código Tributario.
Porque ¿qué va a pasar también?